capítulo 21. Y vamos a buscar en el versículo 18. Quiero que usted vaya al versículo 18 del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer esos dos versos, 18 y 19. San Juan 18, 21, capítulo 21 dije, versículo 18 y 19. Amén. Es el último capítulo del Evangelio de San Juan. Dice así, versos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice el 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Al final estaré orando por todas las necesidades y por mi hermano Nahum y Rebeca. Pero yo quiero que ahora usted se concentre en lo que vamos a decir, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito del crecimiento espiritual en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos que estar creciendo espiritualmente. Si usted no está creciendo, algo anda mal. Yo sé que cuando vamos ya entrando a cierta edad, en vez de crecer, vamos como bajando, vamos como decreciendo, ¿verdad? Porque, hablando físicamente, ¿no? Porque yo me he encontrado con hermanos que los conocí hace 30 años y ahora ya están bastante ancianitos, entonces los veo como que más chiquitos, ¿no? Y no quiero decir la palabra que yo utilizo para decir eso, ¿no? Pero espiritualmente es al contrario, debemos de ir creciendo, ¿verdad? Porque yo sé que el cuerpo físico se va ahí como, ¿no? Pero la Biblia dice que el espíritu no obstante debe de ir creciendo, o sea, el hombre espiritual. Y lo que yo voy a decir hoy es que Dios utiliza, fíjese, Dios utiliza las pruebas para hacernos crecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted y yo deseamos crecer, no estamos diciendo, Señor, bienvenida a las pruebas, que Dios nos libre, ¿verdad? De eso, no estamos diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo, y quiero que usted lo entienda, que el crecimiento espiritual involucra las pruebas. O sea, Dios utiliza las pruebas en nuestras vidas, las circunstancias, para que usted y yo crezcamos espiritualmente. Y no hay que confundir, fíjese, no hay que confundir las pruebas con las tentaciones, que es otra cosa, totalmente opuestas. Muchas veces leemos en la Biblia, y eso es lo que voy a explicar, textos que tendemos nosotros a confundirlos, que decimos, bueno, es que Dios me está tentando. O sea, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Pero sí la Biblia dice que si Dios nos prueba, y nos prueba con el propósito de que crezcamos espiritualmente. O sea, Dios no va a perder ninguna oportunidad para enseñarnos a madurar, porque la palabra crecimiento es sinónimo de madurar. Y aquí lo que tenemos, el texto que acabo de leer, está en el contexto hablando del apóstol Pedro. Todos los que hemos leído el Evangelio sabemos y entendemos lo que está aquí. Esto es después de la resurrección del Señor Jesucristo, se aparece a sus discípulos. Y recuerden que Pedro lo había negado. Lo había negado 3 veces, dice la Biblia. Y entonces Pedro está ahí en el grupo de los apóstoles. Y Jesús se dirige al apóstol Pedro y le repite o le hace 3 veces la pregunta, la misma pregunta, y le dice, ¿me amas, Pedro? Lo hallamos ahí en los textos que están ahí después del texto que leí. Le pregunta 3 veces. Algunos dicen como lo negó 3 veces, entonces le preguntó 3 veces. O sea, no que sea así, pero los comentaristas así dicen. Pero lo que yo quiero enseñarle a usted es que Pedro fue probado. Y el Señor se lo dijo, ¿verdad? Fue probado. No fue tentado, fue probado. Yo después explicaré con más detalles al final la diferencia entre tentación y prueba. Y se va a dar cuenta usted, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos la versión Reina Valera? A ver.
la mayoría, porque es la versión que más se utiliza. Pero para conocimiento suyo hay textos que están mal traducidos, ¿verdad? Y con eso nosotros no estamos diciendo que usted no lea la Reina Valera. Pero lo que yo voy a enseñarles, o estoy tratando de enseñarles, es que debemos de leer otras versiones, consultar para traer el contexto de toda la Escritura y darnos cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir. Para no traer una doctrina equivocada, no traer una mala aplicación de los versículos, porque el hermano que tradujo la Reina Valera lo hizo de toda buena intención, pero usted recuerde que en ese entonces, incluso el hermano no era ningún conocedor así al 100% del hebreo, del arameo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y por eso es que los textos los hallamos así, incluso del griego, porque él era un español el que tradujo, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros decir, es que aquí está, así dice la Biblia. O sea, usted no puede ser dogmático en ese aspecto. Hay que estudiar y recuerde que la Biblia es de un contexto judío. Y los textos son antiguos, hermano. Es increíble que aquí en Canadá, yo por lo menos en mi país nunca vi eso. Aquí las cosas antiguas, como le dicen antique, valen un tesoro. Usted llega a un lugar y usted compra una silla, hermano, vieja, pero esa silla cuesta una fortuna. Y la gente llega allí y la compra, hasta la subastan, pues, ¿verdad? Porque es una silla del tiempo, quién sabe de quién, hermano, ¿verdad? Y usted ve esas tiendas antiques. Pero en mi país yo nunca vi una cosa de esa, hermano. ¿Sabe que una señora en Toronto, y usted se va a reír, pero fue cierto? Estaban vendiendo un vagón de tren, no sé de qué siglo, hermano. Ahí estaba la exhibición del vagón de un tren. Y llegó una señora y lo compró. Y lo puso en su patio, allá en su backyard. Y yo decía, pero ¿para qué quiere ese vagón viejo ahí? Pero no sé cuántos miles dio por ese vagón viejo, hermano, mire, de tren. ¿Sabe usted que usted tiene en sus manos una cosa, como dicen en inglés, antique? ¿Sabe usted que esta Biblia tiene miles y miles de años? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esto no se escribió ayer, hermano. De un valor incalculable. Ahora, pero tenemos que entender que esos hermanos que tradujeron hicieron toda la buena intención. Pero no quiere decir que usted va a venir y agarrar los textos y decir que así es, pastor, y así es. No. Por eso debemos de estudiar, investigar, y gracias a Dios que ahora tenemos muchas versiones y podemos leer e informarnos. Y usted se va a dar cuenta. Ok, ¿por qué Jesús le dice a Pedro estas palabras que acabo de leer yo en el verso 18 y 19? Porque Pedro, después que lo niega, Jesús se aparece a sus discípulos y Pedro está ahí, a la orilla del lago, dice la Biblia, del lago que están pescando, porque ellos volvieron a la pesca, eso es lo que dice ahí, porque eran pescadores y se olvidaron del ministerio, pensaron que Cristo se había ido, que ya se acababa todo, y Jesús los encuentra ahí desanimados, y entre ellos está Pedro. Y vean lo que Jesús le dice a Pedro, le dice, el verso 18, le dice, de cierto te digo, porque es a Pedro que se está dirigiendo. Cuando eras más joven, te ceñías. La palabra aquí ceñir es te vestías, ¿verdad? No es la idea de que usted se pone el cinto y se ciñe. Tenemos que ver todas esas traducciones, ¿verdad? No está hablando de ceñirse el cinto o el cincho, como usted le llame, sino te vestías, le quiere decir el Señor, e ibas a donde querías. En otras palabras, eras libre de ir donde tú querías porque eras joven. Aquí lo que le quiere decir, no le está hablando de juventud en el sentido físico, le está hablando de inmadurez. Le está diciendo Pedro, cuando tú hacías lo que tú querías, le quiere decir el Señor, ¿verdad? Cuando tú te dirigías tú, con tus ideas, tu filosofía, tus pensamientos, cuando tú hacías lo que tú querías, te vestías e ibas a donde tú querías. Eso es lo que le quiere decir el Señor. Pero mire lo que le dice más adelante, pero más cuando ya seas viejo, incluso no le está hablando de vejez física, le está hablando de madurez, porque ahí Pedro pues no está tan viejo y no murió tan viejo tampoco, ¿verdad? Según la historia de la iglesia. El que murió más viejito fue Juan. Entonces Jesús no le está hablando de vejez física, le está hablando de madurez. Le dice, cuando ya seas maduro, que entiendas las cosas, extenderás tus manos. Y vuelve a repetir la palabra, y te vestirá otro. Te ceñirá otro, dice la Reina Valera, pero la traducción más correcta es, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Mire qué interesante que el verso 19 explica
el verso 18. Y dice, esto le está diciendo, dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Le está diciendo el Señor, Pedro, vas a morir de una manera, te vas a entregar tanto a mí, me vas a amar tanto a mí, que vas a madurar y ya no vas a hacer tu voluntad. Ya no vas a dirigirte tú, sino que yo te voy a guiar y a tal punto me vas a amar que vas a dar tu vida por mí y me vas a glorificar en el día de tu muerte. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Imagínese usted, hermano, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a Pedro? De ahora en adelante, Pedro, vas a ser un hombre maduro. Y nosotros cuando vemos la Biblia y estudiamos la vida de Pedro después de esto, lo vemos en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo vemos cuando el Espíritu Santo se derrama, vemos a Pedro que es el que se para y le predica a una multitud y se convierte en 3,000, hermanos, en ese mensaje. Y después vemos a Pedro predicando y se gana otros 5,000. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Y lo vemos que se convierte en la columna de la iglesia. Después él muere y aparece Pablo, ¿verdad? Pero vemos a Pedro cómo Dios lo utilizó a tal extremo, hermano. Dios utilizó a Pedro que la historia en el libro de Hechos de la iglesia primitiva dice que Pedro caminaba por las calles y la gente le sacaba a los enfermos, los ponían al lado y la sombra de Pedro, la proyección de su sombra sanaba a los enfermos. Increíble, hermano. Jamás eso se había visto. Cómo Dios utilizó a este hombre, al apóstol Pedro. Porque Jesús se lo dijo. Tú cuando eras inmaduro hacías lo que querías. Y le está recordando pues que en su inmadurez lo negó, se acobardó. Pero ahora no, le dice. Ahora me has dado tu vida. Porque Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? Y 3 veces le preguntó. Y Pedro estaba decidido, hermano. Cuando Pedro lo niega, usted ha leído la Biblia allí, dice que él lloró amargamente. Se arrepintió de lo que había hecho. Porque cuando habló y dijo, Señor, yo daré mi vida por ti, habló en la pura carne, como decimos nosotros, en su humanidad, ¿verdad? Eso quiere decir, habló muy aprisa, no midió las consecuencias, porque las pruebas, escúcheme, las pruebas, déjeme decirle algo, no son iguales a todos nosotros. Cada uno de nosotros será probado de acuerdo a su nivel. Por ejemplo, ¿se imagina usted que a usted le venga la prueba que Dios le puso a Abraham? Encontramos en la Biblia, en Abraham, Génesis capítulo 22. Usted la ha leído la historia. ¿Se imagina que le dice Dios a Abraham, dame tu hijo, el único, y al que más amas? ¿Qué le parece? El único, porque ya había despedido al de la esclava, ¿no? Y entonces le dice, dame a tu hijo, le dice, el único. Eso está en Génesis 22. ¿Se imagina que Dios le venga con esa prueba a usted? Ni respire ahora. O sea, Dios nos va a probar de acuerdo a la capacidad suya. A lo que sabe Dios que usted puede aguantar. ¿Se imagina que nos vengan las pruebas de Job? Porque algunos hermanos dicen, ay, dice, estoy como Job, dice, ¿verdad? Y las hermanas que no son hermanas, o sea, que son mujeres, dice, estoy como doña Job, porque Job es Jopa, pues, no se puede decir Jopa, sino que Job. ¿Verdad? Hermano, ni siquiera, como decimos nosotros, hermano, ni siquiera, porque, oiga, cuando usted lee el libro de Job y se da cuenta de todo lo que este hombre pasó, oiga, hermano. Entonces, todas las pruebas que nos puedan venir, van a venir al nivel. Por eso usted no se asuste, y la Biblia lo dice claro, ¿verdad? Y yo se lo voy a leer. Cuando le venga una prueba, recuérdese que la prueba viene en la capacidad de cada uno de nosotros. Por eso usted no se ponga a compararse con los demás, porque la prueba le va a venir individual, porque usted individualmente tiene que madurar y crecer. Usted no se puede decir, ay, que me vengan las pruebas del pastor para yo ser como el pastor. No, usted es usted y yo soy yo. Y a mí Dios me va a dar mis pruebas y yo tengo mis pruebas y usted tiene las suyas. Ni tampoco yo, Señor, ¿por qué no me da la prueba del hermano tal? No. Cada uno va a ser probado a su nivel. ¿Cuántos dicen amén? Sí, espero que usted me esté entendiendo, no me esté confundiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Abraham fue probado de acuerdo a su capacidad. Era increíble, hermano.
Y ese hombre estaba dispuesto. Usted lee ahí la historia en el capítulo de Génesis 22. Llevó a su hijo Isaac, lo preparó, lo amarró y iba a ponerle el cuchillo. Hermano, le iba a meter el cuchillo. Cuando el ángel lo paró, le dijo, ¿se imagina usted? Y justo en ese lugar es donde está supuestamente la mezquita y el monte de Moria, dice la Biblia. Y ese es el pleito que tienen las naciones. Y por eso iba a haber una guerra que ya se están preparando, ¿verdad? Imagínense, hermano. Pero Abraham pasó la prueba y pasó a ser un héroe, porque lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11. Lo pone de ejemplo y cuando nosotros leemos, wow, nos quedamos sorprendidos, que no titubeó, dice la Biblia. 3 días caminó, desde donde él estaba, hasta el monte Moria, subió y el muchachito le preguntaba a papá, porque él estaba acostumbrado a ver que su papá hacía sacrificio. Le dijo, papá, y el cordero, le decía, ¿dónde está el sacrificio? No te preocupes, hijo, le dijo él. Dios proveerá, le dijo. Imagínense, llevaban el cuchillo, llevaban todo listo, pero no había el corderito. Y cuando llegan allá, y entonces el muchachito y el cordero, y lo comienza a agarrar el papá y lo comienza a amarrar. Y lo colocó, le puso la leña, hermano, y estaba listo para matarlo. La Biblia dice que Abraham tenía fe que de las cenizas Dios lo podía resucitar, porque se lo había prometido y le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham estaba seguro, gloria a Dios, hermano, porque la prueba viene para medir tu capacidad, para medir tu espiritualidad. O sea, si estás seguro y has creído en Jesucristo, déjame decirte, las pruebas no vienen para destruirte. Yo lo he repetido muchas veces, las pruebas no vienen para destruirte y meterte ahí y acabarte. Las pruebas vienen para formarte, aleluya, para que entiendas que, porque sabes, Dios te conoce, pero hay veces el que no se conoce es uno. Y Dios dice, te voy a permitir esta prueba para que cuando hables coherentemente, porque hay gente que habla por hablar, hermano. Es que yo soy muy fuerte y es que yo esa prueba de usted, oiga, y esa prueba yo me la hubiera comido como pan. No ande hablando. No ande hablando porque usted no sabe lo que le puede pasar. Hay hermanos que cuando ven a un hermano que está pasando una dificultad, lo primero que hacen, es que es un pecador, dice. Tenga cuidado, hermano. No ande hablando fuera de la Biblia, porque hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice que cuando alguien está pasando un problema, no levantemos la mano y señalemos. Dice que oremos. Y la Biblia nos manda, oren unos por otros, dice. Así que no se ponga, que hay hermanos que son supermanes. ¿Desde cuándo aquí, hermano? Oiga. Ay, dice que este hermano no sabe. Dice, si yo hubiera sido, mire, si yo hubiera estado en su lugar. ¿Desde cuándo, hermano? Mire, tenga compasión Dios de cada uno de nosotros. Abraham fue probado. La Biblia nos enseña a nosotros todo esto. Y una cantidad de hermanos que yo amanecería con ustedes aquí. La Biblia nos dice que José fue probado allá en Egipto. Y el pobre muchacho desde joven, por contar sus sueños, el pobrecito le iba mal. ¿Verdad? Tal vez si se lo hubiera contado solo al papá y la mamá pues tal vez, y el papá, como me entiende, lo hubieran comprendido, pero no se puso a compartir con todos sus hermanos. Yo los vi a ustedes así, ustedes conocen los sueños de José, ¿no? Y entonces el pobrecito lo miraban mal, lo metieron en una cisterna, que es un pozo, ¿verdad? Lo echaron ahí y el pobrecito ahí pedía, hermano, ayuda, gritó, y todos los hermanos lo ignoraron. Si no ha sido por el hermano mayor, creo que fue Rubén, que intercedió y dijo, no, dice, mejor, dice, no lo dejemos ahí en el hoyo, saquémoslo y mejor vendámoslo. Y el pobre le fue, hermano, muy mal, llegó a Egipto calumniado, y era un muchacho bien portado, usted conoce la historia, cayó preso por calumnia, fue probado toda su vida. Pero dice la Biblia que llegó un momento en que Dios lo honró y lo levantó. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Yo le voy a leer solamente un versículo. Cuando José está en Egipto y se convierte en el gobernador de Egipto, busque conmigo Génesis capítulo 41. Vea lo que ocurre. Dios le da 2 hijos a José. Y qué lindo, hermanos, ver cómo este muchacho, Génesis 41, cómo este muchacho logró
manejar la prueba. Porque él sabía su destino, ya Dios se lo había revelado en los sueños. Y es importante que tú entiendas que si tú estás con Dios y tú amas a Dios, como dice la Biblia, con todo tu corazón, todo lo que te pueda venir, si no termino hoy de explicarlo, lo explico el otro domingo. Todo lo que te pueda venir como una prueba, ya tu destino está trazado. La prueba solo es para formarte, para llevarte, para hacerte escalar a donde Dios te quiere llevar. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? La prueba solamente para eso va a servir, para llevarte, pero no para destruirte. Vea lo que dice Génesis 41, versos 51 y 52. Solo 2 versos voy a leer, para que vea usted. Le nacen 2 hijos a José. Y vea lo que este hombre expresa. Versos 51 y 52 de Génesis 41. Y llamó José el primer nombre de su hijo, ¿cómo se llamó? Manasés. Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Cuando él ve el rostro y la carita de aquel baby que llamó Manasés y lo recibe en sus brazos y ve la carita del niño, dice: José, te vas a llamar Manasés, porque Manasés significa Dios me hizo olvidar. Y se acordó, dice la Biblia, de todo lo que había vivido en Egipto y todo, dice, lo que había pasado en la casa de sus hermanos, de su padre. Se acordó cuando lo tenían en la cisterna y gritó y pidió ayuda y nadie lo ayudó. Y lo sacaron y lo vendieron. Hermano, él se acordó porque, oiga, si usted vive la escena, ¿sabe lo que es? Que lo agarren a usted y lo separen de sus hermanos y usted les grite: no me vendan, no me dejen, ¿por qué me dejan? ¿Por qué me venden? Y él gritó y aún así lo vendieron, hermano. Lo separaron de sus hermanos, de su familia, de su padre. Y José dice: te vas a llamar Manasés, porque me has hecho olvidar. Una persona, escúcheme, una persona madura aprende a perdonar. Si Dios permite las dificultades, las pruebas, es para que usted aprenda a amar, aprenda a perdonar. No esté orando por eso. Hay hermanos que vienen: Señor, te pido que me ayudes a perdonar. La Biblia dice que usted tiene el poder de Dios y que lo puede hacer, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre usted. Romanos capítulo 5, verso 8 lo dice, que el Espíritu Santo ha sido derramado en usted y que por lo tanto el Espíritu Santo es amor y puede usted perdonar. Si usted me viene y me dice: pastor, es que no puedo, es que usted no ha entendido el Evangelio de Dios. Pero yo tengo el poder, usted tiene el poder de perdonar. No esté orando por eso. No diga: Señor, dame amor. Hay hermanos que oran de esa manera: Señor, dame amor. Si ya Dios le dio el amor en su corazón, usted ya lo tiene ahí. ¿Qué tiene que hacer? Actúe. Actúe. ¿Sabe qué, José? Manasés dijo: me has hecho olvidar, Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Fíjese que José no había visto a sus hermanos todavía y ya los había perdonado. Cuando sus hermanos llegan y él les dice: yo soy José, llorando, yo soy José, les dice. Sus hermanos creían que él se iba a vengar. José ya los había perdonado hacía rato. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Increíble, hermano, increíble. Y todavía cuando muere su padre Jacob y lo van a enterrar todos juntos y regresan, dicen sus hermanos: hoy sí se va a vengar. Y entran y comienzan ellos todos nerviosos: hoy sí se desquita José. Y José les dice: yo no soy Dios, les dice. Yo aquí estoy, le dice, para ayudarles, para amarles. Así que estén tranquilos, que yo no voy a vengarme de nadie, porque yo los amo. Yo ya los perdoné hace rato. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dele un aplauso a Dios, hermano. El hombre y la mujer, escúcheme, que pasan por pruebas, por dificultades, y entienden las pruebas, el propósito de las pruebas, el propósito de todo esto es para formar su carácter. O sea, José nunca podía haber llegado a ser el primer ministro de Egipto si Dios no lo hubiese probado. Es más, él ya sabía su destino. Él sabía que él iba a gobernar sobre sus hermanos, sobre sus padres. Él sabía, porque Dios se lo había mostrado. Y todo lo que pasó
fue la escuela, fue el medio que Dios utilizó para formar ese carácter. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? Y por eso repito, en la medida que Dios te pruebe, en esa medida Él te va a utilizar. Si tú no pasas el test y sigues ahí y sigues reclamando y sigues rebelándote contra todos los problemas que Dios te permite como prueba y estás ahí, nunca pasarás el test. Y nunca llegarás donde Dios te quiere llevar. Porque las pruebas son el medio que Dios utiliza para irnos formando. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? Dele ese aplauso a la gloria del Señor. Y le dice en el siguiente verso, mire lo que Dios nos dice, o lo que aprendemos de la palabra de Dios en el siguiente verso, verso 52. Tiene su segundo hijo y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué tremendo, hermano, gloria a Dios. ¿Qué le parece? ¿Cómo puede ser posible que un hombre extranjero, esa no era su patria, esa no era su tierra, un judío, como quien dice, un hombre que no era de ahí, era un extranjero, un inmigrante, podríamos decir ahora, le nace Efraín y lo ve José y dice: tú serás llamado Efraín, porque ya él era el hombre grande en Egipto. Tú me has hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Mire qué increíble, hermano. Donde hay dolor, donde hay prueba, donde hay aflicción, Dios, si tú entiendes y manejas esto conforme a la voluntad de Dios, Dios te hace fructificar, Dios te levanta, Dios te hace crecer, Dios te pone en alto en la tierra de tu aflicción. Qué tremendo, hermano. Oiga, qué enseñanza tenemos ahí en la palabra de Dios. Es bella la palabra de Dios. Qué enseñanza, hermano. Ahora, el tiempo a mí se me acabó hace rato, fíjese. Pero quiero que vaya rapidito a Santiago. Y va a ver usted la diferencia. Y le voy a explicar rapidito. Vaya a Santiago, capítulo 1. Ahí encontramos nosotros la tentación, que es todo lo contrario, ¿verdad? Vea lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Yo, como he dicho muchas veces, yo solo en vigilia puedo estar bien, ¿verdad? Porque no hay tiempo ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Que es lindo. ¿Cuánto les gusta estudiar la palabra de Dios, hermano? Oiga, es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Vea, Santiago capítulo 1, mire lo que dice. Hablando el apóstol Santiago, que es el mismo Jacob, la diferencia de la prueba. Y cuando yo veo, ya le voy a mostrar también Mateo rapidito 6, para que usted vea. Cuando usted lee la Reina Valera, que es la que casi usamos siempre, tengamos cuidado. Vea lo que dice versículo 2, 1 del capítulo 1, verso 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, imagínense, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Hay un proceso, ¿verdad? Para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí el apóstol está hablando que en medio de la prueba debemos de mantener esa fe, ese carácter de un cristiano realmente, para que entendamos, como estoy explicando, el proceso y a donde Dios nos quiere llevar. Ahora vea, salte al verso 12 del mismo capítulo. Mire lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque, mire la diferencia, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y está explicando, fíjese que en el mismo capítulo le está explicando la prueba y la tentación. Y dice el 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces yo he escrito aquí algo para que usted entienda. Por ejemplo, las pruebas nos hacen crecer espiritualmente, y el propósito de las pruebas es acercarnos más a Dios. Note eso. Pero la tentación es lo contrario. La tentación es lo que nos aleja de Dios, y la tentación es producida, según aquí Santiago, por nuestras mismas concupiscencias. Lo hallamos en el versículo 14. Dice él, en el versículo 14 del mismo capítulo: sino que cada uno de nosotros
es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la palabra concupiscencia? Si usted busca el diccionario, dice conjunto de pasiones desordenadas. O sea, concupiscencia es lo que usted en su ser carnal, ser humano, tenemos, que son pasiones que están ahí, que debemos de ordenarlas de acuerdo a la palabra de Dios. Usted no le puede dar rienda suelta a todo lo que su carne o su alma pide, porque eso se llama concupiscencia. Entonces la tentación viene de ahí. Usted va por ahí y la tentación muchas veces viene de acuerdo a lo que, porque Satanás sabe, hermano, y Satanás, mire, el diablo, como he dicho yo, se disfraza de vaquero, se disfraza de cazador, ¿verdad? Y entonces allá anda con su lazo y tira el lazo a ver a quién agarra, ¿no? Y entonces el lazo le tira un pensamiento ahí maligno, ¿verdad? Y hay personas, hermano, miren. Un hermano una vez se había convertido, bueno, no era hermano, se había convertido, ¿no? Y ya estaba en la iglesia, cristiano y todo, ¿verdad? Pero era tremendo a las mujeres, hermano. Era bien enamorado. Y él decía que era más enamorado que el gallo, imagínense. Así decía él. Y entonces, él ya en la iglesia, como ya no estaba afuera, entonces él miraba a las hermanas en la iglesia. Y entonces él, como era tan terrible, ¿verdad? Entonces él decía, mira hermano, qué hermosa criatura de Dios, decía. Ese era el piropo de él, decimos nosotros, ¿verdad? La palabrita que usaba para él sacar su maldad que llevaba por dentro. Y le costó a él, hermano, entender que no, que él tenía que cambiar. Porque hay personas que son así, tienen problemas con eso, ¿verdad? A mí me lo han dicho, mire, yo me quisiera convertir y ir a la iglesia, pero es que así me dijo una mujer a mí, hermano, ¿verdad? ¿Sabe qué me dijo? Yo le estaba hablando de Cristo. Es que mira, me dijo, yo soy muy enamorada, me dijo. Yo no puedo vivir sin marido, me dijo. Y andaba ahí picando, ¿verdad? No tenía marido, yo no puedo vivir, me dijo así. Y yo la quedé viendo así porque me estaba cortando el pelo y la quedo viendo yo así. Wow, dije yo, qué señora más terrible. Entonces, la tentación viene y es producida de su misma concupiscencia. Pero la tentación te aleja de Dios, la tentación te destruye, pero la prueba no, la prueba te forma. Ahora te voy a leer rapidito Mateo, y aquí termino, Mateo capítulo 6, mire, para que usted se lleve esto y usted vaya más de interesado y vaya a estudiar a su casa, ¿verdad? Aleluya, ¿cuántos alabamos al Señor? Mire lo que dice Mateo capítulo 6, hablando del Padre nuestro. Busque Mateo capítulo 6. Estamos... Específicamente vamos a leer el versículo 9. Mire, 9 y ahí termino. Dice, vosotros pues, Jesús enseñando, fíjense, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Todo el Padre nuestro que está ahí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y oiga, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice el 12, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y oiga el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mire, usted lee esto y lo compara con Santiago. Aquí Mateo dice, no nos metas en tentación, dando a entender que Dios nos mete en tentación. No sé si le agarró. Pero Santiago dice que Dios no puede tentar a nadie. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando usted lee eso, ¿cómo reconcilia usted eso? Es ahí donde usted tiene que ir a las otras versiones. Porque alguien puede leer eso y dice, pastor, mire, aquí dice que Dios nos mete en tentación. Pero Santiago dice que Él no tienta a nadie. ¿Cómo es esto? La misma Reina Valera. Ahora, si usted lee otras versiones, por ejemplo, yo uso mucho la versión para estudiar que dice la versión de sencilla, el lenguaje sencillo. ¿Por qué uso esa versión? Porque esta versión está, según algunos comentaristas, está más apegada al texto original, ¿verdad? Y está mejor traducida. Entonces vea, le voy a leer el mismo Mateo, cómo lo dice esta versión, específicamente el verso 13, para que vea usted la diferencia, y por eso usted debe de estudiar. Mire lo que dice la versión, el lenguaje actual, perdón, lenguaje actual, versión lenguaje actual. Dice, y cuando vengan las pruebas, mire lo que dice, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder
del diablo. En otras palabras, ese verso se tendría que leer: y no nos dejes caer en tentación. Así tendría que leerse ese verso. En vez de decir y no nos metas, tendría que decir y no nos dejes caer, que es otra cosa. Porque usted está siendo tentado y entonces le dice: Señor, no me dejes caer, dame fuerza. Ahí sí está bien. Pero no decir: Señor, y no me metas en tentación. Es todo lo contrario. Entonces, Dios, en conclusión, nos quiere llevar a la madurez, como lo dice la Biblia, pero nos va a permitir las pruebas para hacernos madurar, pero no la tentación. La tentación usted la debe de vencer con su disciplina diaria espiritual, leyendo la palabra, amando a Dios, memorizando los textos bíblicos, conociendo la palabra, para no ser llevado por la tentación, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Como dicen en italiano, capiche. ¿Me entendieron? O capito niente, no entendieron nada. Bueno, vamos a estar de pie, mis queridos hermanos, ¿verdad? Es importante que entendamos que nuestro Dios nos quiere llevar a la madurez. Y yo puedo atreverme a decirles que este tiempo que estamos viviendo mundialmente es una prueba que el mundo está viviendo. Y yo creo que todo lo que está sucediendo, hermanos, es una prueba que Dios está permitiendo a todos nosotros, a la humanidad, para que en primer lugar nos volvamos a Él, fíjese. Y en segundo lugar, que usted, que ya conoce la palabra, escale, que madure. Se está hablando de una tercera guerra mundial. Se está hablando, exhibiendo las armas terribles nucleares que estas naciones tienen, como Corea. Ya las están exhibiendo, hermano. Yo digo, hasta qué locura ha llegado el hombre. Increíble que tienen armamento para destruir la tierra, decían científicos, hasta 500 veces. Digo, ¿para qué quieren tantas armas? Hermano, estamos en un peligro, humanamente hablando, como nunca. Y sabe, todo esto que está sucediendo, están hablando de una nueva reforzamiento de la vacuna que nos van a dar, dice, el otro año, ¿verdad? Ya van a comenzar a vacunar a las personas que trabajan en los hospitales y todo, a las enfermeras. O sea que después de las 2 que ya nos dieron, viene otra. Total, que ya no vamos a tener descanso. Y yo con esto que les digo no es que quiero asustarles, son cosas que están y que ustedes las saben. Lo que les quiero decir es que el mundo está pasando una prueba como nunca. Y nosotros como cristianos debemos de entender que todo lo que Dios permite que me pase, si yo amo a Dios y ando en santidad y camino en el Señor, dice la Biblia, todo obra para bien a los que aman a Dios. Quietecito, no se asuste. Aprenda a confiar en Dios, porque Dios sabrá a dónde nos va a llevar. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en este día ya, mi Dios, que ya es de tarde. Te agradecemos por tu bendita palabra, mi